El primer punto que quería hablar brevemente es que necesitamos considerar la democracia como un proceso y que deberíamos realmente en lo posible hablar del proceso de democratización. Y en este caso en relación a la gestión y al gobierno del agua. Esto es importante y para ubicarnos, este tipo de procesos los debemos siempre pensar como procesos no lineares ni necesarios. La democratización puede no acontecer, podemos fallar y podemos retroceder, aunque luchemos para que no sea así. Este es un tema importante porque experimentamos, y esto es parte de la experiencia que queremos debatir aquí en relación a nuestros países que recientemente han tenido cambios en teoría favorables a la democratización, no solo del agua, sino de la sociedad en general, pero en la que experimentamos algunos retrocesos, desvíos y obstáculos de gran magnitud. Esto en parte se debe, y este es el segundo punto que quería destacar, en gran medida, a la existencia de lo que llamamos condicionantes sistémicos. A veces creemos que realmente podemos transformar nuestras sociedades y no tomamos en cuenta las grandes fuerzas y las grandes estructuras que confrontamos y que a veces reproducimos nosotros mismos. Y este es un tema bastante importante en relación a la gestión y al gobierno del agua. Uno de tales procesos que vamos a discutir en gran medida en esta conferencia es obviamente el proceso de mercantilización, que es un proceso en realidad que abarca todas las relaciones sociales. Crecientemente, a nivel global, las relaciones sociales se van tornando en relaciones mercantiles y las que relacionan a nuestros cuerpos con el agua y a nosotros con otros cuerpos también. Y este no es un proceso fácil de superar, de derrotar. Es un proceso que está allí permanentemente reproduciéndose y nosotros somos parte de esa reproducción también. Este es un tema que creo que vale la pena destacar. Hay una serie de cuestiones históricas en el sector del agua, muy particulares. No son exclusivas del agua, pero ciertamente caracterizan al del agua. La gestión y el gobierno del agua han sido históricamente muy autoritarias. Hay muy pocos ejemplos, aunque los hay, de gestiones democráticas, participativas en alguna medida. En general, la gestión del agua, incluso cuando ha sido eficiente y cuando ha sido favorable a los intereses de los menos favorecidos en la sociedad, ha tendido a ser grandemente autoritaria, vertical, poco sujeta al proceso de democratización. Y esto es uno de los grandes obstáculos que hoy confrontamos. El sector del agua ha sido históricamente gobernado por expertos. Desgraciadamente, los expertos que dominaron históricamente el sector, que eran los ingenieros y los hidrólogos, han ido perdiendo terreno contra otros expertos, los expertos administrativos, financieros, que son los que hoy gobiernan en gran medida y toman decisiones. Ya no son los ingenieros en muchos casos, sino los expertos financieros y administrativos. Pero lo que sigue siendo real es que es un sector poco transparente, donde pocas veces hay la información necesaria para tomar decisiones o para que la población pueda opinar con fundamento. Pocas políticas del agua se ponen a debate público en muy pocos países, incluso en los que deberíamos estar profundizando el proceso democrático. Esto es un gran problema y creo que no necesito dar ejemplos porque en el debate de estos 3 días van a sobrar los ejemplos. Creo que entonces debemos dar un paso o profundizar, cambiar de nivel y pasar a hablar de que este proceso de democratización, no solo en el sector del agua, pero aquí vamos a hablar más que nada del sector del agua, debe pasar de la democratización formal a la democratización sustantiva, de la declaración formal de derechos y otras cuestiones al real proceso sustantivo de implementación y de acceso a tales derechos.
Por ejemplo, en muchos de nuestros países se ha hecho algo que es muy necesario, como reformas legales y administrativas. Brasil acaba de aprobar el año pasado lo que es por primera vez una ley nacional de saneamiento que tiene enormes virtudes y que llevó, como los compañeros podrán describir, una lucha enorme. Pero sin embargo, es solo un paso necesario y no suficiente. Ese es un aspecto que está ocurriendo en muchos de nuestros países. Y a veces en el proceso se tiende a confiar que porque logramos avance en la dimensión formal, en reformar una ley o en aprobar un nuevo proyecto, vamos a lograr la democratización. En realidad, la democratización sustantiva requiere de otros procesos adicionales más allá de esta dimensión formal. Y por supuesto, entre otras cosas, quiero mencionar uno de los que es mis temas, no es el único, que es el tema de la ciudadanía sustantiva. Este también es un tema en el que frecuentemente nos quedamos en la declamación formal, pero la ciudadanía tiene una serie de dimensiones, y estoy hablando de la ciudadanía en el marco de la democracia capitalista, ni siquiera estoy avanzando más allá de eso. La ciudadanía tiene que ver con la propiedad y el ejercicio de la justicia. Yo a veces digo, pocas veces, sobre todo en las ciudades, se discute quién tiene la propiedad del agua, quién es el dueño del agua. ¿Somos los ciudadanos los dueños del agua? Y si lo somos, ¿cómo ejercemos ese derecho de propiedad? Los derechos de propiedad son uno de los componentes fundamentales de los derechos civiles de ciudadanía. Y esto muchas veces está por fuera del debate. La segunda es la dimensión política, que tiene que ver con la gobernabilidad. Sabemos cómo elegimos al presidente o al alcalde, pero ¿quién elige a los que gobiernan el agua y toman decisiones? ¿Y cómo los controlamos democráticamente? Esto queda fuera del debate la mayor parte del tiempo. Creo que me quedan solo 2 minutos. No voy a hablar de los logros, que va a haber aquí muchos ejemplos de excelentes logros y avances. Yo soy muy optimista a pesar de lo que acabo de decir y creo que hay que reconocerlos. Pero creo que en el marco de estos cambios de política reciente en países como Brasil, Bolivia, Argentina, Uruguay, Paraguay más recientemente y otros, tenemos que plantearnos la responsabilidad ética y política que tienen estos gobiernos con respecto a los procesos y a los movimientos que los han llevado al poder. Esto es muy importante, porque se nos plantean desafíos que van a requerir un análisis de esta dimensión ética y política. 2 o 3 de estos desafíos que quiero mencionar brevemente son, tenía como 10 y los voy a reducir a 3. Uno es las fallas. A pesar de los triunfos que se han ido encontrando y logrando, tenemos tremendas fallas en algunos de los lugares. No se avanza. No es suficiente echar a las empresas privadas si luego en su lugar tenemos empresas públicas que tampoco responden al proceso democrático. Y esto lo tenemos en una serie de nuestros países y es un desafío muy grave que debemos confrontar. El segundo tema es la necesidad de avanzar en la comprensión interdisciplinaria de estos problemas, más en el tema de los académicos, y en la práctica intersectorial. En la casi mayoría de nuestros países, el agua se sigue gestionando como un compartimiento estanco con respecto, por ejemplo, a la salud pública o incluso a la gestión de los servicios de saneamiento. No se conectan los sectores y este es un gran desafío que creo que debemos confrontar. Y el último punto que quiero mencionar es que necesitamos el desarrollo de nuevos enfoques que trasciendan el nivel del Estado-nación. El proceso de democratizador no se detiene en las fronteras de los países y muchos de los procesos más progresistas que tenemos hoy en América Latina pasan más por ser la construcción de lo que un colega, amigo y maestro de Argentina siempre dice, la construcción de autonomías capitalistas, más que la construcción de una verdadera política que trascienda las fronteras y los límites de los países. Necesitamos trascender eso. Y finalmente, necesitamos
resolver ciertas contradicciones al interior del movimiento que lucha por el derecho humano al agua y la democratización. Entre otras muchas contradicciones que existen, quiero destacar una que creo que aquí tenemos la oportunidad de superar, que es la academia que continúa siendo poco proclive a bajarse al terreno y dialogar con la sociedad, y los movimientos sociales que a veces mantienen una posición antiintelectual, antiacadémica, y eso impide el debate y el avance. Este es uno de los muchos obstáculos, no tengo tiempo para más, que creo que debemos debatir y quizás llegar a algunas buenas conclusiones. Muchas gracias.